Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Judith, mucho gusto. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a uno de nuestros docentes. Él es un arquitecto con una interesante hoja de vida por los proyectos de los que ha formado parte. Estoy hablando del especialista BIM, Luis Contreras, actual docente del curso Modelado Arquitectónico con Autodesk Revit, curso que prontamente se estará dictando en nuestra plataforma digital. Luis, por favor, me gustaría que nos puedas comentar cuál ha sido tu experiencia con la herramienta BIM. Bueno, muchas gracias por la invitación, Judith. Como ustedes se darán cuenta, soy chileno. Me titulé en el año 2011 de arquitecto y desde ese momento siempre he trabajado con herramientas BIM, en especial las más conocidas como son Revit, ArchiCAD, Navisworks, para distintos usos. Y bueno, mi experiencia es bastante variada. Como la mayoría de los arquitectos, siempre comenzamos trabajando en oficinas pequeñas de arquitectura, de ingeniería, desarrollando proyectos. Y bueno, en algún momento de mi carrera decidí dedicarme 100% al tema BIM, a especializarme en el tema. Yo venía con una formación orientada hacia la digitalización, siempre me interesó ese tema, y tomé varios cursos de especialización al inicio de mi carrera que tienen que ver con diseño paramétrico. A mí me gustaba mucho el diseño de mobiliario. Tomé cursos acerca de fabricación digital, cortadoras láser, CNC, etcétera. Y bueno, en algún momento me di cuenta que existía una efervescencia laboral muy importante relacionada con el área BIM, en especial en oficinas de arquitectura, que en ese momento se trabajaba bastante con software bien interesantes. Y bueno, así parte mi carrera. Después de varios años de haber trabajado en oficinas pequeñas, tomé un salto importante que fue ingresar a empresas multinacionales. Entonces, tengo la experiencia de dos empresas multinacionales muy importantes. Una es Arcadis, que es holandesa, y otra es SACIR, que es España, donde me encuentro actualmente. Entonces, creo tener un conocimiento bastante amplio en cuanto a los ambientes laborales y sobre todo a las organizaciones. Y bueno, una de las cosas que quiero transmitir en este curso, que es especializado en la herramienta Revit, ¿cierto? Que es una de las herramientas más utilizadas en el mundo con respecto al desarrollo de proyectos de construcción, de arquitectura y de instalaciones, es que vamos a hablar acerca de buenas prácticas, vamos a conversar acerca de procesos, ya no solamente la utilización de algunas herramientas importantes, sino que este curso incluye cerca de 40 títulos, 40 segmentos o sectores dentro del proyecto, donde vamos a tocar temas como, por ejemplo, parametrizado, desarrollo de familias, documentación, extracción de información, ubicaciones, etc. Entonces vamos a hablar también acerca de cómo es el trabajo colaborativo y vamos a abarcar de una manera bien amplia esta herramienta que es bastante útil. Y la verdad es que esta herramienta me ha llevado a participar en proyectos bien interesantes. Uno de los más grandes de esos proyectos es que participé en el proyecto de aeropuertos de AMB de Santiago, aeropuerto principal de Chile, en Arcadis, proyecto que actualmente todavía se está construyendo. Yo partí en esta participación, estuve desde el año 2013 hasta más o menos el año 2018-2019, puede ser, en distintas áreas ya relacionadas con la ingeniería, con la estructura. También he participado en aeródromos, en telescopio, el telescopio Aura, que es un proyecto muy bonito, que le tengo bastante cariño, que está emplazado en el norte de Chile, y algunos proyectos mineros. Actualmente me dedico a otro ciclo de vida de la edificación, que es la construcción, porque antes me dedicaba al desarrollo de proyectos. Ahora esto ya es bastante más concreto y está, en lo que estoy hoy día es en la gestión de la información para la construcción. Entonces, estoy liderando dos equipos pequeños que se encuentran en dos construcciones, al norte y al sur de Chile, que son dos aeropuertos,
Y ahí los procesos son diferentes porque las bases de licitación exigen usos específicos para los modelos, que es, por ejemplo, extraer planimetría, que es extraer ubicaciones de los modelos, coordinar las distintas especialidades y generar información para la operación y la mantención de estos edificios. Entonces, bueno, eso un poco resumiendo mi experiencia. Muy importante es la capacitación continua. Estamos viendo una transformación digital donde a raíz de una pandemia nos estamos volviendo bastante familiarizados con lo que es, ¿no?, las comunicaciones vía online y cómo esta herramienta nos permite tener la facilidad de poder desarrollar proyectos grandes de gran magnitud. Bueno, es súper interesante tu pregunta porque la transformación digital, que es un cambio que abarca desde la manera en que nos comunicamos hasta la manera de trabajar, cambia la manera de organizarnos también, y la transformación digital es una de las razones por las cuales nosotros deberíamos aprender nuevas herramientas, nuevas metodologías, porque es algo que ya no va a retroceder. Usando la metáfora del tren, ¿cierto? Esto es un tren que partió hace 20 años, ¿cierto? Y que hay muchas personas y empresas que ya tomaron este tren desde el inicio, desde hace bastante tiempo, y ellos llevan una ventaja significativa. Y esa ventaja significativa que llevan estas personas que tomaron este tren es una presión también para los que todavía no lo toman. Es una presión en el sentido de que estas empresas están adquiriendo mayor valor en el mercado por su metodología, porque producen más, porque son más eficientes, porque concentran el conocimiento y sobre todo porque atraen gente de distintos lugares con conocimientos específicos. Y eso los potencia mucho. Es un avance eh, significativo, exponencial, este tipo de herramientas. Y la transformación digital también cambia la manera de educarnos, cambia la manera de estudiar, porque finalmente eh, las mallas curriculares de las universidades también son muy lentas. En el cambio de la transformación digital, muchos de estos estudios que son largos, estudios de máster o de pregrado que toman 5 años, 4 años o 3 años, eh, con la velocidad con la cual el cambio tecnológico se está produciendo, muchas de estas mallas van quedando obsoletas. Entonces, la manera que yo obtuve el conocimiento fue a través del trabajo mismo, a través de la industria misma, a través de estar inmerso dentro de un contexto de trabajo colaborativo, donde el intercambio de conocimientos entre los profesionales era al día de hoy una de las maneras más rápidas de poder de aprender. Y es un atajo finalmente tomar este tipo de cursos porque son cursos específicos que no toman mucho tiempo, pero que al mismo tiempo generan en las personas una costumbre de seguir siempre capacitándose en pequeños cursos, en pequeñas lecciones que sean más bien la transmisión de conocimiento y de experiencia en la que finalmente eh, queda para las personas y que son bastante más valorables, ¿cierto?, que cursos grandes. Ese es mi punto de vista. A mí me ha funcionado y creo que el intercambio de conocimientos es una de las maneras más rápidas de aprender. Y aparte que para la transformación digital, creo que uno tiene que tener una postura distinta, que es la postura de yo mismo me hago responsable de mi propia educación. Y eso también es un cambio cultural en relación a cómo se veía la organización digamos, en el siglo pasado, porque ya estamos año 2021, imagínate cómo se duplica la tecnología, la capacidad de almacenaje, la capacidad de procesamiento, y esto es exponencial. Entonces, hay que tomar conciencia también de esto, de hacerse responsable de su propia educación y no muchas veces esperar a que la empresa te capacite, no esperar que la empresa te mande a estudiar un curso, sino que uno mismo, a través de este tipo de educación online, donde te pone en contacto con gente de distintos lugares, tú puedas adquirir y absorber conocimientos de personas que están haciendo cosas diferentes. Ya uno puede acceder a cursos en distintos lugares
y poder ver también cuál es el contexto global de estos cambios tecnológicos. Así que la transformación es algo que no va a parar, es algo que cambia rotundamente todas las cosas que nosotros teníamos preconcebidas. Entonces, me parece que también al mismo tiempo es bastante esperanzador. Me parece muy emocionante la era en la que nos tocó vivir, ¿cierto? Porque estamos siendo testigos de grandes avances. Así que eso es una de las cosas que más me tiene motivado a conectarme con usted, a poder aportar con mi experiencia. Como ustedes pueden ver, no, soy joven, tengo 35 años y pertenezco como a una generación que vio desde los trabajos que eran más tradicionales, análogos, pasando por toda esta transición, la incorporación de nuevas metodologías y al día de hoy puedo decir, bueno, yo pude ver el cambio completo y la transición a esta nueva forma de trabajar. Así que también eso se presenta como un plus, creo que una experiencia como esta vale la pena transmitir y, y poder aprender también de los alumnos, que es muy importante también saber quiénes son los interesados en estos cursos, cuáles son sus aspiraciones, dónde están trabajando, así que para mí también es bastante enriquecedor poder compartir con los ¿Qué es alumnos. lo que nos puedes comentar con respecto a uno de de los grandes proyectos de los que has sido parte? Bueno, primero comentar que un trabajo BIM depende de una implementación BIM. Entonces yo tuve la suerte de poder trabajar en empresas que estaban en un plan de implementación BIM bastante serio, como en el caso de Arcadis y ahora en el caso de SACIR, que hay un plan global detrás, una inversión fuerte en poder implementar BIM desde los recursos humanos, desde los procesos, desde los estándares internos y desde las tecnologías, que pueden ser software o que pueden ser buenos computadores, de poder implementar esto para sus futuros proyectos. Y esto es un gran esfuerzo que hacen las compañías, tanto grandes como chicas. Creo que también, sobre todo viniendo de oficinas más pequeñas, generar este cambio no es fácil. Cambiar nunca es fácil, pero son recursos que se están destinando al desarrollo y es por eso que he podido trabajar en entornos colaborativos de bastantes personas, de profesionales de distintas áreas, trabajos multidisciplinarios. Recuerdo el trabajo en AMB cuando estuvimos en oficina técnica, formando parte del equipo de desarrollo de estructuras metálicas, de estructuras de hormigón, con un grupo de casi 5 modeladores. Yo estaba como coordinador y modelador también, generando estándares internos como revisión, generando procesos. Entonces, toda esta retroalimentación de los equipos también se complementa con la colaboración de otros equipos, de otras empresas, de otras disciplinas, que trabajábamos en entornos comunes de datos, que son nubes virtuales en donde uno va trabajando en colaboración con distintas personas. Entonces, esas experiencias son bastante interesantes. Tuve la oportunidad de trabajar 100% BIM. ¿Qué significa esto? Que significa que los usos que le damos a los modelos están relacionados directamente con la documentación, planimetría que se extrae directamente de los modelos, de cubicaciones, de coordinaciones, etc. Y eso se trabaja con varios especialistas, especialistas de distintas áreas. Actualmente estamos trabajando en la construcción de 2 aeropuertos. Y en estos 2 aeropuertos tenemos en oficina técnica especialistas que utilizan los modelos para poder revisar, para poder medir, para poder anticipar errores. Entonces, la utilización de estos modelos, de esta información, más que nada, porque no solamente hablamos de modelos geométricos, estamos hablando de información, de datos inteligentes que están incrustados dentro de estos elementos que pueden ser utilizados para la toma de decisiones y para la gestión contractual y para la gestión de la construcción y la ejecución. Entonces, en general siempre se trabaja así, se trabaja con un par de modeladores, un coordinador BIM y un BIM manager. Luego de esta organización, que es la organización central de una oficina técnica, también hay una serie de especialistas que apoyan a la toma de decisiones y en la observación
de cada uno de estos modelos o centros de datos de información. Entonces siempre hay apoyos externos de consultores de distintas especialidades que también tienen la capacidad de poder ingresar a estos modelos y realizar sus cambios a tiempo real, cosa que todos nosotros podamos tener una visión directa de la información que se está generando. Y eso ha sido un cambio exponencial, muy bueno, porque no tenemos que esperar a que nuestros especialistas terminen para que otros especialistas se metan, sino que hay una simultaneidad de información que está alojada en un lugar virtual. Entonces, bueno, eso es bastante enriquecedor, eso genera un cambio bastante potente en comparación a las metodologías antiguas, ya que este concepto de entorno común de datos es una concentración de la información puesta de manera virtual en un servicio virtual. Entonces, también podemos tocar estos temas en el curso en relación a cómo la herramienta Revit es capaz de vincular información de distintas fuentes, de distintos modelos, de distintas especialidades, que es el trabajo colaborativo a través de modelos vinculados, modelos integrados. ¿Cuánta eficiencia se logra en un proyecto con este tipo de herramienta? Bueno, eso es un dato que actualmente lo tenemos medido por etapas, ¿ya? Lo importante es que nosotros podemos anticipar errores. Nosotros somos capaces de poder construir de manera virtual para luego realizar un chequeo de interferencias donde podemos anticipar errores. Entonces, si uno saca la cuenta de cuántos errores estamos detectando semana a semana, mes a mes, con las distintas especialidades, podríamos llegar a una suma importante de dinero, porque cada uno de esos errores, si no son detectados y llegan de esa manera a la construcción, cada uno de esos errores puede llegar a costar alrededor de, no sé, $1.000 por lo bajo, $3.000 por lo bajo, de ahí hacia arriba, que son costos bastante importantes y que nosotros los podemos detectar con anticipación. Ese es un indicador importante, ¿cierto? Que es la cantidad de errores que nosotros podemos detectar con anticipación. A eso también tenemos que sumar la eficiencia en la producción, es decir, que la información se encuentre lista para la ejecución, es decir, en el momento preciso, ¿cierto? En el momento en que se requiere esta información va a estar disponible para la ejecución. Y eso es un ahorro significativo y es una ayuda también a la planificación, porque las planificaciones son mucho más estratégicas ahora que tenemos el modelo, que tenemos la información disponible. Entonces, cualquier toma de decisiones dentro de la ejecución de una obra, la puesta en marcha de un avance de terreno, el cambio en la planificación, todo esto se compara, ¿cierto?, con la información que tenemos disponible, y eso también ayuda a anticipar y a apresurar, ¿cierto?, algunas partidas de construcción. Entonces ahí tenemos otro indicador que es también el tiempo, ¿cierto? El tiempo en la ejecución y cómo el programa de ejecución de obra se va relacionando con toda esta información alojada en modelos geométricos o en modelos de datos que nos pueden ayudar a poder visualizar en el tiempo este avance en la programación. Y de esa manera también, bueno, nuestros gerentes de programación pueden tener una cercanía con los datos reales de cuánto se está avanzando y de esta manera también hay un ahorro significativo en el tiempo, en construir justo a tiempo, de que el último planificador tenga toda la información disponible, de que exista mejora continua, y bueno, varios conceptos que se traducen finalmente en eficiencia, en eficacia y también en producción. Así que, bueno, no es una cifra estimada, pero hay unos estudios que indican que el BIM puede generar un ahorro considerable en porcentaje de un 20% con respecto a una obra tradicional. Eso y más. Una de las principales razones por las cuales esta metodología está calando hondo en los países es porque los estados o los organismos gubernamentales
están colocando mucho énfasis, ¿cierto?, en el ahorro significativo en los proyectos públicos. Entonces, con el precio que antes se construía un hospital, ahora quizás podamos construir el doble. Con el precio que antes se construía un colegio, se puede construir 2 o 3. ¿Por qué? Porque la eficiencia en la construcción está garantizada. Entonces, siempre va a haber números positivos si es que hay una implementación seria detrás, porque el BIM tampoco es una metodología fácil de implementar, sino que también requiere. ¿Qué piensas sobre la implementación de esta herramienta en los países de Latinoamérica? Bueno, con respecto al contexto latinoamericano, Chile desde el año 2015, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se promulgó un decreto de ley que buscaba el desarrollo de esta metodología. Entonces, gracias a esa iniciativa política pública, en Chile se comenzaron a trabajar en el plan de implementación BIM, en especial el plan de implementación BIM Corfo, que es un plan nacional de estandarización del BIM enfocada en el desarrollo de proyectos y enfocado en proyectos públicos de la construcción. Entonces, fue un gran avance en cuanto a políticas públicas estar concentrado en ese año. Eh, y para nosotros que en ese momento veníamos con poquitos años de experiencia, nos dio un plus, un aire de esperanza de poder continuar con esto y de poder finalmente tomar una decisión de seguir este camino. Yo creo que esas políticas son súper importantes al momento de poder planificar un desarrollo como país en cuanto a simplemente a utilizar bien los recursos públicos. Creo que ese es el mayor avance en cuanto a la implementación BIM acá en Chile y por lo visto también hay iniciativas interesantes en Perú que se están comenzando a implementar de manera más pública y privada también y en relación con la academia, ya que aquí hay un, una especie de relación bastante favorable en cuanto a empresas públicas, empresas privadas y la academia, que siempre tiene que estar en constante estudio, ¿cierto? En constante investigación para poder traspasar luego a la parte privada. Entonces, bueno, ahí son temas bien interesantes, profundos de tocar, que tienen que ver cómo la educación va cambiando también para que estas metodologías se puedan ir incorporando desde las etapas más tempranas de los estudios universitarios, quizás antes. Entonces, bueno, esto cambia muchas cosas. Tú tocaste el tema de la pandemia y esto también ha significado una aceleración y una presión extra el tener que digitalizar varios de los procesos que quizás nunca pensamos que se iban a digitalizar o que eran gustos exclusivos de algunas empresas o que finalmente no nos iba a tocar nunca. Bueno, llegó el momento. La pandemia hizo que todas estas tecnologías se apliquen, ¿cierto? El caso de Zoom, el caso de las videoconferencias, el caso de trabajar desde la casa, el home office, y todas estas maneras de comunicarnos han cambiado también la manera de organizarnos. Y nos ha resultado bastante bien. La verdad es que yo me encuentro en Santiago y estoy en contacto todo el día con mis compañeros de los aeropuertos del norte y del sur, con los cuales nos organizamos en videoconferencias constantemente, ocupamos herramientas digitales para poder ver nuestros modelos, nuestros avances, ocupamos bastantes nubes, que son repositorios de información de manera digital, servicios web, y bueno, está todo concentrado ahí, ya que nuestros computadores son frágiles en cuanto a memoria, tú sabes, se te daña un computador, pierdes mucha información. Entonces, todas estas precauciones han servido para que nosotros podamos estar interactuando en distintos lugares. Y eso hace que tengamos una cercanía especial, que podamos interactuar cara a cara con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, y que esa lejanía no se note como antes se podría haber notado, ¿no?
que si bien estas tecnologías han existido hace bastante tiempo, uno típico que ocupaba el celular o se reunía de forma presencial y planificaba las reuniones con antelación, y uno tenía que conseguirse una sala aquí en la oficina para poder invitar a los colaboradores. Son reuniones que antes duraban mucho, ahora duran menos, que antes son más eficientes en cuanto al tiempo, y así lo hemos realizado también, porque a nosotros nos interesa ser eficiente en todo tipo de cosas, ¿cierto? Y eficaz también, porque también hay un proceso, nos podemos equivocar, nos podemos, qué sé yo, desviar de algún objetivo de estrategia, pero nosotros perdemos el miedo a eso, siempre estamos constantemente en un proceso de mejoramiento, de mejora continua de nuestros procesos, nos evaluamos, nos medimos y estamos mejorando cada día. Así que la pandemia, si bien nos complica, porque tenemos que a veces trabajar desde la casa, nuestros hogares no están preparados para eso, nuestros hijos también quieren jugar, ellos también eh, están integrados también a este mecanismo, ¿no? También ahora a veces uno está en videoconferencia, el niño viene, ¿cierto? Y bueno, todo eso también ayuda a que nos concienticemos en que detrás de un trabajador también hay una familia. Eso también ha humanizado también las relaciones, en que uno es más empático con la persona, ¿cierto? Es más tolerante en el sentido de que uno comprende que la persona tiene su propia vida detrás de la pantalla y que puede estar dentro de su casa o puede estar en otro lugar. Entonces, todas estas cosas se han integrado para bien, creo yo. Las organizaciones han cambiado, las organizaciones ya no son tan verticalizadas, tan estructuradas en el horario. Ahora hay libertad y hay libertad para los profesionales que realmente aprovechan esa libertad tecnológica para poder ser independientes, para poder efectuar trabajos de manera más eficiente y para dejar tiempo para su familia y para sus temas. Entonces la tecnología también es un plus que hay que saber aprovechar en beneficio de los seres humanos. Lo otro que pasa con la tecnología es que las organizaciones cambian, se horizontalizan, las personas tienen la información disponible, los roles orientados a profesiones empiezan a cambiar porque generalmente existían profesiones que eran dedicadas solamente a un tema. Ahora con estas metodologías un profesional puede abarcar distintos temas y puede tomar decisiones y el profesional está viendo los cambios, el profesional está viendo de qué manera poder aportar, él puede dar un aviso, el mismo profesional puede controlar, medir y mejorar. Entonces, esto empieza como a democratizar un poco los roles, los profesionales que trabajan a través de estas metodologías son capaces de poder adquirir conocimiento en distintas áreas y poder tener una visión mucho más amplia de la que se tenía antes. Entonces, este cambio que tiene que ver también con el concepto de colaboración. La colaboración tiene que ver con eso, con que yo ya no me hago responsable solamente de lo que yo hago, sino que la colaboración tiene que ver con que tu producto le va a servir a la cadena de producción de las demás personas y tú te haces responsable no solamente de tu entrega, sino que también que tu entrega sea parte de un puzzle, ¿no? De un engranaje que, que va a tener otra dirección, otro objetivo y que posiblemente de tu entregable se va a desprender un montón de otra información importante para otros departamentos. Entonces, también cambia la manera de pensar que uno tenía tradicionalmente, ¿cierto? Si uno va a la historia reciente, de hace 20 años atrás, o quizá un poquito más, a finales de los años 90, los 2000, uno podía ver empresas que eran bastante rígidas, que concentraban bastantes roles, un rol separado para cada actividad, y al día de hoy todo eso empieza como a concentrarse en herramientas
que son mucho más productivas en eso, y que finalmente el profesional se dedica a analizar, el profesional se dedica a generar estrategias de producción, el profesional ocupa su mente en otras cosas, y todas las cosas que antes eran bastante administrativas, hoy en día estas herramientas empiezan a automatizarlas. Entonces, eso también genera una presión por parte de los profesionales en no quedarse con actividades repetitivas, que finalmente van a ser reemplazados. Entonces, es importante pensar en todos estos cambios y ver cómo nosotros vamos respondiendo a estos cambios. Como te digo, esto es algo que no tiene vuelta. Esto ya cambió y cambió para siempre. Me gustaría también que nos comentes, bueno, como parte final, ¿cuáles han sido las oportunidades que se te han abierto, ¿no? En el ámbito laboral desde que comenzaste, ¿no? A capacitarte en todo ese tipo de herramientas. Y estamos hablando que has trabajado en dos multinacionales, estamos hablando de proyectos grandes. Entonces, imagino que hay muchas personas que también tienen esas expectativas, ¿no? Y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a poder aprender a utilizar mejor, ¿no? Nuestras capacidades, desarrollarnos mejor y poder también quizás tener quizás un trabajo donde también las remuneraciones sean mayores. Por favor, coméntanos. El haber elegido este camino me ha abierto puertas para poder trabajar en proyectos de gran envergadura con profesionales que me han enseñado en cuanto a la transmisión del conocimiento, poder interactuar con profesionales de distintos países, con profesionales de distintas disciplinas. Y eso es una de las cosas más ricas, ¿cierto? El intercambio de conocimiento, que es una de las cosas que nos entrega la transformación digital, que las barreras y las fronteras se empiezan a diluir y uno empieza a conectarse con gente y aprender de ello. Entonces, sí, es verdad que gracias a este tipo de conocimientos uno comienza a tener mejores remuneraciones y eso es garantizado porque finalmente todas estas profesiones empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar y gran parte de estas profesiones empiezan a digitalizar sus procesos. Entonces, el mercado apunta hacia productos que tengan un valor agregado, ¿ya? Hacia un producto que tenga algo que ofrecer a los clientes. Y esta metodología, en especial el BIM, tiene mucho que aportar. Hay bastantes productos que se pueden sacar de estas construcciones virtuales. Imagínate que estamos hablando de la capacidad de poder construir antes de que se construya en terreno físicamente. Solo que todas estas propiedades físicas están digitalizadas en un lugar. Entonces tú puedes, a partir de toda esta información que es geométrica y que es información que no es geométrica, poder gestionar tus activos. Entonces hay un montón de nuevos productos que se desprenden de esta metodología. Así que, bueno, eso por mi parte, yo creo que es una buena oportunidad de poder comenzar cuanto antes. Si hay personas que todavía no comienzan con este tema y están con la duda si funciona o no funciona, sí, sí funcionan, está garantizado, no hay vuelta atrás con esto, las empresas van a tener que adaptarse, las organizaciones se tienen que adaptar. Así que, bueno, este es un buen comienzo. Creo que este curso, si bien es bien cortito, va a profundizar bastante en los distintos métodos. No es la única herramienta, pero sí una de las herramientas más utilizadas. Y al igual que yo también comencé en algún momento con estos pequeños cursos, tomando diplomados, tomando cursos de especialización en ciertas herramientas. Con el tiempo, cuando uno después puede acceder a trabajo en distintas empresas, ojalá empresas con estándares internacionales, eh, empieza como a multiplicar este conocimiento, todo comienza a calzar, porque finalmente son bastante de ejemplos, ¿cierto? De ejemplos, digamos, que no son reales. Finalmente, cuando uno llega al momento de poder aplicarlas, uno se empieza como a recordar todas estas metodologías, estas maneras de operar, ¿cierto? Y generar buenas prácticas a partir del proceso. Yo creo que una de las palabras clave en todo esto es proceso.
El proceso, que son serie de actividades que se van realizando para poder generar un producto, es una de las claves de este curso. Entonces, acá vamos a hablar de procesos, más que de herramientas individuales, de cómo funciona o para qué sirven, cómo estas, dentro de un contexto muy simple, vamos a ver cómo interactúan estos distintos procesos y cuáles son las mejores prácticas. Eso por mi parte, Judith. Así que bueno, están todos invitados. Estoy bastante expectante para ver cuántos alumnos ingresan. Así que bueno, nos vemos pronto. Me encanta el hecho de que podamos compartir conocimientos desde diferentes lugares. Por eso es un honor para nosotros que seas parte de Nextcloud, llevando capacitaciones de calidad. Luis, ¿verdad? Gracias por tu tiempo, porque ciertamente todo lo que nos has comentado pues va a ser reflejado en los cursos y yo creo que hay muchas cosas, muchos aportes, mucho conocimiento que vamos a poder captar de ti. Pueden seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram, en nuestras masterclass. Además, puedes acceder a nuestra plataforma digital. No te pierdas esta oportunidad y sé parte de la familia Nextcloud. Están invitados. Inscríbanse al curso de modelado arquitectónico con Autodesk Revit. Nos vemos en otra oportunidad.